Capital, sistema de comunicación pública en alianza con Movilizatorio y El Avispero, presentan Especiales Capital. Más votos, más democracia. Avispando la capital. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Avispando la Capital, más votos, más democracia. Este especial es gracias a la alianza de Canal Capital, Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana y transformación social, y la red de 125.000 agentes de cambio de El Avispero. Ustedes nos pueden acompañar aquí también enviando sus propuestas a través de www.elavisperopropuestas.org y a través de nuestras redes sociales @elavisperomov, @movilizatorio y @canal capital. Esta noche tenemos como invitado al candidato Luis Pérez. Él es el candidato presidencial por el Movimiento Ciudadano Colombia Piensa en Grande. Es ingeniero industrial de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. También tiene un máster en matemáticas de la misma universidad y una amplia experiencia en el sector público como alcalde de Medellín en el año 2001 al 2004, gobernador de Antioquia del 2016 al 2020 y fue rector de la Universidad de Antioquia y director del ICFES. Muy buenas noches, candidato. Bueno, muy feliz de poder compartir con ustedes unos minutos y escuchar todas ideas tan imprevistas, pero tan importantes para la vida política nacional. Esta noche nos acompañan también aquí en estudio 6 personas que representan a la ciudadanía y que han preparado algunas preguntas para compartir con el candidato. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por preparar sus preguntas y en breve estaremos hablando con ustedes. Bueno, candidato, iniciamos con nuestra primera sección de El Avispero Pregunta. Nosotros a través de la plataforma de elavisperopropuestas.org hemos venido recolectando en las últimas semanas más de 3.000 propuestas ciudadanas y esas propuestas, la idea es que nos ayuden como a iniciar la conversación con base en lo que la ciudadanía quiere hablar. Hay 9 categorías, le voy a comentar cuáles son: democracia, desarrollo económico y social, construcción de paz, medio ambiente, educación, movilización social y juventud, fuerza pública, salud y la categoría sorpresa. ¿Por cuál quisiera iniciar? Yo los dejo que empiecen ustedes para que vean que sí hay democracia. Perfecto, entonces le proponemos empezar con la categoría de democracia, precisamente. Perfecto. Entonces, la propuesta ciudadana dice regulación del uso de poder para combatir la corrupción. Y la pregunta dice, ¿cómo luchar contra la corrupción en las campañas políticas? Colombia ha trasladado tanta corrupción que tiene en su sociedad y en su estilo de trabajo, la ha trasladado mucho a las elecciones populares. Mucha gente cree que, por ejemplo, para llegar al Senado se necesita muchas ideas o a la Cámara de Representantes, pero la verdad es que yo no he escuchado que a ningún senador o representante lo hayan nombrado por ideas ni por propuestas, sino porque invierten una gran cantidad de dinero. Lo primero que le preguntan a alguien para ver si quiere ser candidato es si tiene dinero. Y ese dinero ni siquiera se declara. O sea que nosotros hemos perdido la guerra contra la corrupción. Y eso tenemos que empezarlo a romper desde abajo. Mi opinión es que en corrupción tenemos que hacer castigos ejemplares. En Colombia no hay castigos ejemplares para los corruptos. Por eso yo estoy proponiendo que revivamos la cárcel de la Isla Gorgona, para que todo el que comete un acto de corrupción en el sector público, en los contratos o en las campañas políticas, pues mandarlo para la Gorgona. Allá no hay internet, allá no hay celulares, allá los cuidan los tiburones que están por fuera o las culebras llenas de veneno, y yo creo que ellos darían unos ejemplos de vida, unas confesiones de vida que podrían ir haciendo que todos los colombianos
adquiriéramos la cultura de la legalidad y que no nos metiéramos en ningún acto de corrupción, ni en campañas electorales, ni en contratos públicos, y ojalá también el gobierno quitar esa corrupción que tiene, que es dándole mermelada a los congresistas para que les dan un dinero para que vayan a ver cómo venden ese dinero en obras en las regiones. O sea que yo soy amigo de los castigos ejemplares. Cuando uno castiga ejemplarmente a alguien, eso se va quitando. Sería muy bueno cuando alguien esté 5 o 10 años en la isla Gorgona, que haga unas confesiones de vida para que vean cómo todos nos tenemos que alejar de la corrupción. Bueno, seguimos con nuestra segunda pregunta. ¿Quiere escoger usted la categoría esta vez? Sigo siendo demócrata hasta el final. Entonces, si la democracia falla, más democracia. Excelente, entonces sigamos con la categoría de construcción de paz. La propuesta ciudadana dice mayor inversión para hacer realidad los acuerdos de paz. Y la pregunta, ¿cuál es su estrategia de financiamiento frente a la paz? Bueno, lo primero es que hay que seguir luchando para que todo proceso de paz sea exitoso. Ponerle trancones a la paz no es bueno, pero hay que mantener también mucha verdad para que la paz siga adelante. El tema, digamos, que más le costaría hoy a la paz es el tema de las víctimas. Las víctimas aquí en Colombia se está volviendo como una profesión y eso es muy común en el país. Por ejemplo, los desmovilizados de la guerrilla de hace 10 o 15 años todavía son desmovilizados, su profesión es ser desmovilizados, porque no hay soluciones. Lo mismo nos puede pasar con las víctimas, casi que la mayoría de las víctimas dicen, no, es que mi profesión es ser víctima. Y yo creo que lo que tenemos que buscar es unas estrategias para que las víctimas salgan de su condición, o si no, no podremos hablar de paz en este país. Si tenemos 8 millones de víctimas, no vamos a salir adelante. Lo primero es que yo creo que tenemos que generar nuevas economías. Colombia, con la economía que tiene, va a seguir siendo pobre 100 años más. Yo tengo la propuesta de traer nuevas economías para el país y generar 5 millones de empleos. Yo creo que la primera forma de la paz es que exista empleo en Colombia. Más tarde podremos discutir algunas de esas nuevas economías para que ustedes vean que sí es posible construir en Colombia 5 o 6 millones de nuevos empleos. Yo creo también que Colombia debería entregarle, pero directamente a una compañía internacional, todos los bienes que tienen la SAE, para que empiece a hacer un proceso de devolver las muchas víctimas a su territorio. Por ejemplo, hay fincas de 3.000 hectáreas. Qué bueno llevarse 3.000 familias a que hagan una gran colonia constructiva, que produzcan y que salgan adelante. Eso no se ha hecho en Colombia, y lo que se ha hecho con esos bienes de la SAE, que de alguna forma son de las víctimas porque son para reparación, es que se ha vuelto también un acto de corrupción porque lo están vendiendo a cualquier precio o los alquilan por 10 centavos a 50 o 100 años. Entonces hemos derrochado muchas oportunidades de sacar a las víctimas como víctimas. Si nos descuidamos, víctima se va a convertir en una profesión en Colombia. Bueno, vamos con una última categoría en esta sección. La movilización social y juventud. La propuesta ciudadana dice diálogos entre el gobierno y la ciudadanía. Y la pregunta, ¿cómo impulsará la participación ciudadana en su gobierno? A los partidos políticos y a los gobiernos en Colombia se les ve muy alejados de la ciudadanía. Un poco les pasa lo que le pasó al Papa Benedicto XVI, que abdicó. Benedicto XVI abdicó, según él, porque ya no hablaba con Dios, porque Dios no lo escuchaba, porque él trataba de seguir buscando la comunicación con Dios y no la tuvo. Y lo que está pasando en Colombia al gobierno de los partidos políticos es algo similar a Benedicto, solo que aquí no abdican. Entonces, ahora el gobierno en general no habla con la ciudadanía. O sea, la ciudadanía le da mucho amor a la gente, a los políticos, a los gobiernos, pero de arriba para abajo no hay amor. Los partidos políticos es igual. Yo no veo que hayan cercanía de los directivos de los partidos políticos con la gente. Estamos en una crisis muy grande en Colombia y por eso estallan estas actividades tan violentas que hay en el país. Yo, como gobernante,
empezaría a crear conversaciones de futuro con la ciudadanía, conversaciones de paz con la ciudadanía, conversaciones de empleo, conversaciones con las juventudes. Yo creo que es necesario, así como se gobiernan unas oficinas burocráticas que uno tiene que hacer fila y a veces ni lo atienden, tenemos que hacer lo mismo con la ciudadanía, establecer unas conversaciones en diferentes temas. A mí, por ejemplo, las conversaciones de futuro me parecen muy importantes porque le enseñaríamos a la mayoría de la gente que no sabe bien hacia dónde va el mundo a trabajar en ese tema para que construyan país. Las conversaciones con los estudiantes hay que hacerlas con los jóvenes, porque ellos son los más inconformes, gracias a Dios. Cuando no hay comunidades inconformes, el país no avanza, no sale adelante. Y eso, yo diría que eso hay que hacerlo con humildad. Y lo que pasa a veces con los funcionarios públicos es que se montan en un carro oficial y se olvidan que en 4 años van a salir a coger bus lloviendo en alguna esquina. Y uno nunca puede olvidar eso, tiene que tener siempre humildad, cercanía con la gente, lo que yo he llamado el olor a pueblo. Si un gobierno no tiene olor a pueblo, jamás va a ser exitoso en sus relaciones con la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por esa primera sección. Ahora vamos a la siguiente, que se llama Bogotá Avispada, y como les contaba, aquí tenemos en estudio 6 personas representando a la ciudadanía que nos están acompañando. Son personas que trabajan en diversas causas, las que más le interesan a la juventud, y hemos elegido entre las 6 personas a 4 aleatoriamente que van a hacer sus preguntas. Bueno, empezamos con Marcela. Buenas noches, candidata. Marcela. Mi nombre es Marcela Arango, vengo en representación de los Fellows de Acumen. Fellowship de Acumen es una comunidad global de personas movilizando la transformación social. Mucho gusto. La pregunta consiste, a Colombia la han narrado desde distintas perspectivas, con su candidatura, con su gobierno. ¿Cuál es esa narración o esa historia de Colombia que quiere ayudar a construir? Gracias, Marcela. Yo soy una persona que les va a dar risa, pero yo no soy un político profesional. Me encanta mucho servir, venir a la política a ver qué puedo hacer por la gente. Pero a mí lo primero que me preocupa de Colombia son las guerras en que estamos. Y quisiera luchar para que en el país se acaben las guerras. Nosotros tenemos unas guerras que están todas vivas por falta de presencia del Estado en todo el territorio. Yo creo que en Colombia el gobierno no está presente en más del 30 o 40% del territorio. Tenemos los territorios abandonados y eso empieza a hacer unos cultivos de violencia muy grandes que yo quisiera que desaparecieran. No hay cosa más bonita que la paz, que la alegría, que la libertad pública, que es lo que necesitamos. Miren, Colombia tiene una guerra en el Chocó por abandono del Estado y está viva y muy peligrosa. Colombia tiene una guerra en el sur del país que están acabando con los recursos naturales y con el medio ambiente. Y el Estado allá no tiene ningún tipo de presencia. Colombia tiene una guerra en las fronteras. En las fronteras hay tanta guerra que ni el Estado va, sino que los mismos delincuentes se matan entre sí a ver cuál tiene supremacía, porque el Estado no está presente. Colombia tiene guerra en las ciudades. Yo creo que Bogotá, Medellín, Cali, por lo menos la mitad del territorio no es controlado por el Estado. Entonces, yo diría que Colombia tiene 7 guerras vivas y que no hemos sido capaces de acabarlas y que toda mi vida he sentido el país en guerra y yo creo que ustedes también lo han sentido en guerra y en violencia. Y yo creo que es injusto que pasen tantas y tantas generaciones y que nosotros no podamos decir que no tuvimos un solo día de vida en paz. Aquí, por ejemplo, estamos en paz supuestamente y Ucrania está en guerra. Hay más muertos en Colombia que en Ucrania, para que ustedes empiecen a hacer las cuentas. O sea que a mí me parece muy doloroso que entre todos no seamos capaces de poner los odios, la codicia por los bienes materiales, la codicia del narcotráfico, la codicia de estar quitándole al otro los bienes o matando. Aquí no se respeta la vida. Entonces yo sí quisiera
tener un país que lo primero es que podamos andar por las calles libres, que nos devuelvan ese derecho a vivir sin miedo. Yo creo que ningún colombiano ha disfrutado el derecho a vivir sin miedo. O sea, donde salgamos, siempre el miedo nos está acosando. Distinto a lo que nos pasa en otros países. Yo creo que cuando uno va a vacaciones, por ejemplo a Estados Unidos, uno sale sin miedo, se le olvida que el miedo existe. Aquí uno nunca olvida que el miedo existe y que está muy cerca a uno. O sea que yo sí quisiera hacer el diseño de un país donde tengamos el derecho a vivir sin miedo. Bueno, muchas gracias. Sigamos con la siguiente pregunta. Ahora seguimos con Daniela. Buenas noches, candidato. Yo soy Daniela Castilla, estoy en representación del Movimiento Ciudadano Métele Pedal y las voces del Movimiento Ciclista. Y mi pregunta es, ¿cómo promovería un sistema de transporte sostenible, seguro y accesible? Esa pregunta me encanta porque yo fui el creador del Metrocable en la ciudad de Medellín. Los metrocables en Medellín nacieron en los barrios populares que eran los más violentos del mundo. Allá no se podía ir y la gente después de las 5 de la tarde ni podía entrar ni salir. Y con el Metrocable logramos pacificar todas las comunas más violentas de Medellín. Y ese era un transporte que no existía en el mundo. Y ustedes saben que en los barrios pobres la gente va colgada de un tubo, le meten la mano al bolsillo, otros pegados de las puertas. Pues aquí hicimos una obra de ricos para pobres, porque Colombia está acostumbrado a hacer obras de pobres para que sigan siendo pobres. Y aquí los ricos viajan en primera clase. Nunca ha existido un solo accidente. En los metrocables de Medellín llevan más de 300 millones de viajes, sin contaminar y sin accidentes. Y lo han copiado ya en México, en Bolivia, en Venezuela, en muchos países, y aquí recientemente han venido inaugurando metrocables como Pereira, como Manizales, Bogotá también creo que creó uno. Y ese es un sistema que nació en Colombia, en Medellín, pero se puede copiar en todo el mundo. Yo cada que voy a dar alguna conferencia en otras ciudades, siempre el homenaje que me hacen es irme a mostrar el metrocable de esa ciudad. Entonces, hay, digamos, una primera idea para generar un transporte masivo, pero nosotros tenemos que despetrolizar a Colombia. La propuesta que yo tengo es que en 10 años todo el transporte público sea o eléctrico o en hidrógeno verde. En eso me da alegría decir que Medellín ha avanzado. Medellín hoy tiene metro, Medellín tiene tranvía, Medellín tiene los metrocables y ya tiene los buses alimentadores del metro también eléctricos. Yo creo que ese tipo de transporte es el que hay que copiar en Colombia y muy posiblemente en 1 o 2 años vamos a empezar a tener hidrógeno verde. Y creo que esto ayuda al medio ambiente y fuera de eso podría eventualmente ser un generador de empleo y de riqueza, porque nosotros no tenemos que estar importando todo. Deberíamos tener aquí empresas de producción de buses eléctricos o de hidrógeno verde para que respetemos el medio ambiente. Bueno, ahora vamos a pasar a responder las preguntas que nos han llegado por redes sociales y para eso tenemos una compañera que se llama Pola, es una creación de nuestros aliados del equipo digital de Canal Capital que nos está ayudando a conversar con quienes nos han contactado por redes sociales. Pola es una ciudadana que le interesan mucho los temas de democracia y por eso está aquí con nosotros. Desde las redes de Capital, Movilizatorio y El Avispero estuvimos recogiendo varias de las preguntas de la ciudadanía. Candidato Luis Pérez, esta es la pregunta seleccionada para hoy. @CamilaVelandia4 pregunta, ¿cuáles serán sus políticas para resguardar los derechos de las mujeres? Excelente pregunta, Pola, excelente. Nosotros tenemos un país que no le hemos dado ni el derecho ni las oportunidades a las mujeres. Y el mundo también ha fallado en eso. Yo creo que no es solamente Colombia. Dicen que en el mundo el salario de las mujeres es 24% menos que el de los hombres.
Esa es, digamos, la estadística que hay mundial. Y Colombia está también cerca de esos lados, entre el 20 y 30% menos el salario. Lo primero es que yo propongo que todas las empresas del país consigan y se obliguen a tener el título de sello de igualdad laboral. A que no haya empresa que no tenga ese sello, donde no haya discriminación ni para vincular un hombre o una mujer, ni haya discriminación para los salarios. Primer punto. Segundo punto es que hay que luchar por la independencia económica de la mujer. La equidad económica, la equidad de género nace muy especialmente en la independencia económica de la mujer. Empleo, en el gobierno, los que aspiremos a cargos públicos, y en eso yo me he distinguido siempre, no debemos pensar en el 30% de las mujeres, sino 60 o 70%. Yo la verdad he tenido una experiencia espectacular con las mujeres como ejecutivas. Son leales, están lejos de la corrupción, trabajan día y noche, se consagran adelante. O sea que antes es un aporte al país que las mujeres sean mayoría en la participación en el gobierno. Y tengo, digamos, 3 puntos que creo que son menos comunes, más exóticos. Lo primero es que yo estoy de acuerdo que las mujeres tengan 6 meses de licencia de embarazo. Si queremos construir un nuevo país, los científicos dicen que la separación entre una mujer y su hijo demora de 6 a 12 meses y que las hormonas de la felicidad, de la alegría y del amor nacen precisamente del cuidado del niño. También quiero decirles que en el tema, por ejemplo, del aborto, yo estoy de acuerdo que sean las mujeres las que decidan, que Colombia haga una consulta popular solo de mujeres para que se tome una decisión que todos respetemos. Y finalmente, estoy también dispuesto a que los que son violentos con las mujeres, eso para mí es una enfermedad. La sociedad está enferma cuando violentan a las mujeres. Por eso yo quiero que los hombres que violentan a las mujeres no solamente se castiguen como lo hacen, sino también que los sometamos a un sistema, a un tratamiento de rehabilitación, porque son enfermos. Si no los rehabilitamos, van a volver nuevamente a persistir en la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, candidato. Bueno, y ahora estamos en la casa de Canal Capital. Este es un medio público y los medios públicos son considerados garantes de la democracia. Por eso queremos hacerle esta pregunta y es, ¿cuál es su opinión frente a la independencia de los medios públicos y cómo manejaría este tema durante su gobierno? Tenemos siempre que defender las libertades públicas de los ciudadanos y naturalmente los medios públicos son los que se vuelven en interlocutores, en bocinas de lo que hace un gobierno y lo deben hacer libremente. No creo yo que sea conveniente que los medios públicos se vuelvan simplemente unos, digamos, unos parlantes obligados de lo que está haciendo un gobierno. Yo creo que los medios públicos tienen que ser la voz de la comunidad, la voz de la gente. Hay que estar mucho más en contacto con los ciudadanos. Ese es un principio que a mí siempre me acompaña. Yo fui creador de Telemedellín, que creo que fue tal vez el primer, antes que Canal Capital, creo, por algún privilegio que nos dieron en esa época, porque era la única ciudad que estaba proponiendo crear un canal, y yo lo puse como la voz del ciudadano. Y creo que eso deben ser los canales públicos. Recuerdo también que cuando llegué a gobernador de Antioquia, todos los gobernadores tenían un programa de media hora. A mí me parece horroroso que a uno le entreguen, a un gobernante le entreguen un canal para que esté ahí diciendo lo que puede que no sea ni cierto. Y eso es un poco coaptar la libertad ciudadana. Yo como gobernador dije, yo no quiero tener el programa, digan de mí todo lo bueno y todo lo malo, porque si no, no hay construcción de sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la labor que tienen los medios es más ser la voz del ciudadano, es que ellos expresen, y más bien que los gobernantes, en lugar de estar cooptando un medio público, deberían estar escuchando
para poder resolver los problemas que tiene la gente. A veces los gobernantes los meten en un anillo que no los dejan salir de ellos y eso es muy malo porque ellos se creen siempre como los mejores gobernantes de la historia, pero eso no se lo dicen sino los 8 o 10 que están al lado. Si pusieran la voz de los ciudadanos, entenderían que lo que hay que trabajar por este país es mucho más de lo que están trabajando. Gracias, muchas gracias, candidato. Y ahora vamos a una breve pausa. Bueno, ahora estamos de vuelta en este especial de Avispando la Capital, más votos, más democracia, y vamos con la generación Eureka. Este es un proyecto de Canal Capital donde los niños y las niñas desarrollan todas sus habilidades en participación y hoy nos están acompañando con una pregunta. Hola, yo soy Santiago Ando Reyes y tengo 7 años. ¿Tú qué harías para cuidar nuestros recursos naturales como el agua y los humedales? ¿Como el agua? Y los minerales. Y los humedales. Qué bonito que los jóvenes y los niños, como él, estén preocupados por el medio ambiente. Ese tipo de cultura no nos la enseñaron a nosotros, o al menos a mí cuando estaba más pequeño. Ahora veo que los jóvenes están muy preocupados. Y yo soy un gran defensor de la participación del gobierno en proteger todos los recursos naturales y el medio ambiente. En particular, quiero contarles a ustedes de la propuesta de mi campaña, que es darle derechos a los ríos, o sea, una ley que le dé derecho a los ríos y a todas las fuentes de agua. Muchos crean que no, que aquí se defiende el medio ambiente. Eso no es cierto. Casi todos los ríos de las ciudades siempre están recibiendo ácidos y contaminación de las grandes empresas, porque cuando descubren que alguien está contaminando un río, el castigo a la empresa es simplemente una multa. Y para las empresas es más económico pagar una multa que tratar ácidos y materiales que hay que limpiar antes de lanzarlos al río. Uno, por ejemplo, ve cómo Nueva York tiene el río Hudson en toda la mitad y eso es lleno de edificios y el río está limpio, porque todo edificio, toda vivienda, todo negocio tiene que tratar por lo menos en un 98% de limpieza las aguas que va a derramar. Aquí eso no ocurre. Si ustedes van por el río Magdalena, se dan cuenta que todas las cementeras tienen unos tubos gigantes botándole residuos de cemento al río Magdalena. En el caso mío, que vivo en Medellín, uno a veces se levanta y pasa y el río Medellín es azul o amarillo o rojo o verde, pero no porque sea un color natural, sino porque las empresas botan allí todos los residuos. Entonces, aquí no hay protección para los ríos. Y lo que tenemos que, cuando hablo de derechos a los ríos, es que se vuelva penal uno atentar contra una fuente de agua, contra un humedal o contra un río. Y eso se vuelve penal, quiere decir que meten a la cárcel a aquella empresa o a esas personas que no están respetando el río. Entonces, si le damos derechos a los ríos, eso no existe en ninguna parte del mundo, pero si le damos un derecho oficial por ley a los ríos, todos los colombianos vamos a tener que verlos como unos niños bonitos que hay que estar cuidando, que hay que estar protegiendo, porque sin agua no hay vida. Con agua lo podemos tener todo, flora, fauna, bosques, pero sin agua no hay vida. O sea que derechos para todos los ríos y las fuentes de agua de Colombia es el primer paso para proteger el medio ambiente. Bueno, y por supuesto desde esta alianza de Canal Capital, Movilizatorio y El Avispero no podíamos quedarnos sin salir a las calles de Bogotá y preguntarle a la ciudadanía pues qué es lo que le gustaría hablar con los candidatos.
Por eso mis compañeros Sofía y Nicolás estuvieron en las calles y nos dejan estas preguntas de la ciudadanía. Seguimos conversando con la ciudadanía y recopilando sus preguntas para nuestras candidaturas en estudio. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Hola, mi pregunta sería, si tú llegas a la presidencia, ¿cuál sería tu política frente a los ministerios? ¿Crearías alguno y reformarías los ya existentes o qué? Y ya. También una pregunta bastante importante porque Colombia es un país muy burocratizado. Aquí nada se acaba. Aquí crean y siguen creando y siguen creando. En los últimos, para que ustedes vean esto, en los últimos 8 años en Colombia se han creado instituciones que le valen al país 10 billones de pesos y no han acabado nada. O sea, no se trata de, digamos, de prohibir hacer, sino que si uno está haciendo, está también acabando. Entonces, primero que todo hay que decir que el gobierno nacional es un gobierno derrochón, es un gobierno burocratizado, gasta mucho. El solo gobierno nacional tiene 10.000 vehículos. O sea, ¿para qué uno tiene 10.000 vehículos? ¿Cuánto le cuesta eso al país? Entonces, mi teoría es hay que quitarle siquiera 5 billones anuales al gobierno central y hacer la revolución de las regiones, mandar esa plata para las regiones. Y claro, yo haría una reestructuración total de los ministerios, mandaría algunos ministerios hacia las regiones. Yo creo que hay que también desbogotanizar a Colombia y vale la pena tener ministerios en las regiones, eso existe en varios lugares del planeta. Pero lo primero es que yo crearía el Ministerio del Mar. Colombia tiene 1.100 millones de kilómetros cuadrados de tierra y tiene casi 1.000 millones de kilómetros cuadrados en mar. O sea, nosotros somos mitad mar y mitad tierra y no hay quien cuide los mares. No le damos importancia. El mar Pacífico, que es el que más comida le puede dar al planeta, no a Colombia, al planeta, nosotros lo tenemos abandonado, ya no hay ni vías de acceso. Entonces, el Ministerio del Mar es como una nueva economía que se preocupa por el turismo, que defienda la seguridad de los mares, que no la tenemos, que hagamos empresas, que llevemos el turismo. O sea, ahí hay una gran oportunidad y yo creo que nosotros con los problemas que tenemos debíamos de crear también el Ministerio de Fronteras. Nosotros tenemos demasiados problemas en las fronteras con Venezuela, con Brasil, Perú y Ecuador. Ya no hay sino violencia y miseria y son casi 6.100 kilómetros de frontera que están abandonados. Hay que llevar la presencia del Estado a esos lugares. La ciudadanía le está haciendo sus preguntas a las candidaturas presidenciales. ¿Cuál es tu pregunta para la candidatura en estudio? Hola, mi nombre es Andrés Ramírez y creo que mi pregunta sería de cómo podríamos mejorar la educación rural en todo el país. Esa pregunta también me encanta, porque es de mis proyectos favoritos. Mira, lo primero que yo voy a hacer es acabar con una deuda histórica que hay con los campesinos. A uno le da ganas de llorar, de verdad, de llorar cuando mira que 2 años de pandemia y los campesinos no estudiaron, porque no era una educación digital, era una educación remota. Entonces, los campesinos no tenían cómo conectarse y al país no le interesó. Eso muestra, digamos, la indiferencia de Colombia a los campesinos. O sea, uno puede necesitar un abogado cada 6 meses o cada 2 años o un ingeniero cada 15 años, pero el campesino lo necesitamos todos los días para poder comer, para poder tener una vida sana y digna. Entonces, y nosotros no hemos pagado esa deuda. Entonces, lo primero es que yo quiero lanzar un satélite para darle internet a toda Colombia. O sea, nosotros no somos capaces, y el mundo ya desistió, no es capaz de darle internet al mundo con las torres tradicionales de aquí de Colombia. Eso ya pasó de moda desde el punto de vista tecnológico. Hoy, satélite le da internet a todo el territorio. Un satélite puede costar $150 millones.
Bueno, si tuvimos 300 para prestarle a Bianca, ¿por qué no tenemos la mitad para comprar un satélite y hacer justicia social? Entonces, eso es lo primero, esa es la manera de mejorar la educación de los campesinos y de los barrios pobres, porque hay mucho barrio pobre que no tiene internet. Lo segundo es que yo quiero crear la Universidad Digital Campesina, que empiece a trabajar solamente en el campo y a hacer que ellos sean más productivos y que les dé felicidad quedarse allá y que no sean tan pobres. Es que los campesinos en su producción son supremamente pobres. Y tenemos también que buscar hacerle carreteras a los campesinos, porque es que de eso depende el futuro de ellos. Yo en Antioquia hice 1.200 kilómetros de vías campesinas pavimentadas. Quiero para Colombia hacer 20.000 kilómetros de vías campesinas pavimentadas con la misma gente de la zona. O sea que esa es la manera de ir pagando una deuda pendiente e histórica que tenemos con los campesinos. Seguimos conversando con la ciudadanía para recopilar las preguntas a las candidaturas presidenciales del 2022. ¿Cuál es tu pregunta para la candidatura? Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles serían las propuestas de los candidatos presidenciales para el mejoramiento de los salarios de los docentes en el país? Si ustedes analizan a Colombia, los gobiernos tomaron la decisión de cambiar el país y cambiar la educación contra los educadores. La historia de este país es que los gobiernos siempre se mantienen peleando con los educadores. Y hace varios años los educadores tenían toda la razón porque no le pagaban los salarios a tiempo. Y eso fue creando una semilla que hasta ahora, digamos que en los últimos 50 años, no hay un solo gobierno que diga que está trabajando con los educadores, sino que está trabajando siempre contra los educadores. Así es imposible hacer una buena educación. Y eso además tenía unas consecuencias mucho más negativas, porque a los gobiernos, a los presidentes les da miedo hacer leyes que reformen la educación, porque creen que se meten en un problema social muy grave. Hoy, las dos leyes que rigen la educación en Colombia fueron hechas en el 90 al 91, o sea que no existía internet. Entonces, es una vergüenza que uno tenga ese tipo de educación y quiere tener una economía, un país moderno. O sea, uno no puede tener una economía moderna con una educación vetusta, no puede tener un país moderno con una educación vetusta. Esto tiene que ser un cambio radical, hay que empezar a reformar las leyes y a escuchar a la gente. Una ley de educación sí que moviliza, porque todos tienen aspiraciones para cambiar a eso. Y ahí tenemos que meter a los docentes. Con los docentes no solamente tenemos que estar peleando y estar en paro, sino que hay que buscar si ameritan un salario mucho más digno. Es que un docente es profesional, es licenciado y creo que muchos tienen un salario de 1.200.000 o 1.500.000 pesos. Eso es una miseria, de verdad. Yo creo que ninguna mamá o un papá quieren ver un docente que viva en un tugurio, porque es el que le está enseñando a su hijo. Nos tenemos que asociar para que los maestros tengan más salario, pero también para que ayuden a proponer a cambiar a Colombia, para que se acabe ese enfrentamiento entre los gobiernos y los educadores. O sea que este país hay que cambiarlo con los educadores y no contra los educadores. Bueno, regresamos aquí a estudio con nuestros invitados. Son 6 personas que vienen representando a la ciudadanía, a las organizaciones y sobre todo a los temas y a las causas que más les interesan a la juventud. Hemos elegido 4 aleatoriamente para que hagan sus preguntas al candidato y en esta oportunidad vamos a seguir con Margarita. Buenas noches, candidato. Mi nombre es Margarita Sáenz, yo soy la directora ejecutiva de Enseña por Colombia. Y mi pregunta es, ¿cómo aumentar el financiamiento para la educación de preescolar a grado 11? Margarita, yo soy un poquito exagerado y radical con la educación, pero dicen que la historia solo recuerda a los exagerados. A mí me parece que nuestra educación está muy fosilizada. Es una educación que pareciera educar para el pasado.
En ese sentido creo que es importante el dinero, pero es también importante cambiar la educación. Y para eso hay que poner dinero, pero hay que tener resultados, porque cuando no hay resultados, nadie se anima a sacar dinero. Yo, por ejemplo, creo que Colombia tiene que tener un principio constitucional, y es que la educación de los niños pobres debe ser igual a la educación de los niños ricos, o si no, no hay forma de cambiar el país. O si no, la educación se vuelve una fábrica de desigualdades. Lo segundo es que los niños más pobres, de 0, por ejemplo, a 5 o 6 años, están trabajando o educándose con madres comunitarias. Unas madres comunitarias que son las más bellas del planeta, pero que el Estado no se ha puesto la tarea de capacitarlas más, porque muchas no son bachilleres. Entonces, yo creo que yo estoy proponiendo crear una universidad digital en cada departamento para crear 1 millón de cupos universitarios y declarar la educación superior gratuita. Yo en Antioquia creé la universidad digital y en 2 años tiene 35.000 estudiantes. O sea, lo que una universidad presencial se demora 100 años, una universidad digital lo ha hecho en 2 años. Entonces, deberíamos crear para esas 70.000 madres comunitarias, pagarles para que hagan su licenciatura en educación infantil integral o no sé qué nombre tengan. Esa sería una primera capacitación. Lo segundo es que tenemos que empezar a estudiar cómo mejorar otras enseñanzas. Por ejemplo, aquí llevamos fracasando 100 años enseñando inglés, porque no hay metodología y los profesores no están capacitados. Mi propuesta es que todos los niños y niñas hablen inglés antes de los 15 años. Si uno trae plataformas internacionales y trae misiones internacionales, vamos a tener esos niños y niñas hablando inglés antes de los 15 años. Y así pues habrían muchas propuestas sobre este tema que están requiriendo dinero, pero el dinero tiene que salir sobre propuestas nuevas, no sobre lo mismo que no nos ha dado buenos resultados. Muchas gracias, candidato. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. Fabián. Buenas noches para todos. Muchas gracias al Canal Capital, al Avispero por la invitación a este espacio. Mi nombre es Fabián Pardo, soy activista, estudiante de Química y Biología. Mi pregunta esta vez es de acuerdo a la inseguridad. ¿Qué políticas implementaría para combatir el narcotráfico y de esto derivado la inseguridad que se vive en los barrios populares principalmente? Sí. Nosotros llevamos combatiendo el narcotráfico más o menos desde los años 80, cuando Pablo Escobar nos fue convirtiendo en un país productor de coca. Nosotros no éramos el primer productor de coca. Y venimos hace 50 años de fracaso en fracaso. Si uno sacara una palabra para ponerla, cómo combatimos el narcotráfico, yo diría que es fracasomanía. Siempre hacemos lo mismo. Y siempre es el tema del glifosato. Entonces llevamos 50 años y empezamos con 10.000 hectáreas y vamos en 200.000 o 240.000 hectáreas. Yo tengo una propuesta para Colombia que es diferente. Acabar el glifosato y crear en Colombia una nueva economía que es la economía verde del cannabis. Si nosotros cambiamos las 200.000 hectáreas que tenemos en coca, las cambiamos esa coca por cannabis, vamos a meter un mercado legal. O sea, primero hay que legalizar totalmente el cannabis, o lo que llaman aquí la marihuana. En el mundo ya hay 60 países que han legalizado el cannabis. El mercado mundial del cannabis son 350.000 millones de dólares. Es una locura. O sea, es una locura. El mundo está enamorado del cannabis. No para fumar. Yo creo que fumar va a pasar de moda, sino para los alimentos, para la farmacéutica, para el cáñamo, usos industriales. O sea, estamos en la moda mundial del cannabis. Y Colombia no produce buen vino, pero produce el mejor cannabis del mundo. Entonces tenemos que ir a pelear ese mercado de 350.000 millones de dólares. Una hectárea de cannabis da 17 empleos. O sea que estaríamos generando 3,5 millones de empleos con el cannabis. Estaríamos exportando por lo menos 50.000 millones de dólares al año.
Y eso permitiría acabar con el narcotráfico y las casas de vicio que nos están azotando y nos están acabando el país. O sea que esa economía verde del cannabis puede ser la revolución más importante de Colombia en los últimos 100 años. Empleo y paz. Yo he propuesto inclusive que si nos da 3,5 millones de empleos, a la bandera de Colombia le pongamos la hojita de 7 picos del cannabis. Aquí está. Como un homenaje por haber salvado a Colombia de empleo, empleo y paz. Eso sería maravilloso. Yo sé que mucha gente dice, que ese es un símbolo patrio. Los símbolos patrios hay que actualizarlos y amarlos. Por ejemplo, Canadá en 1965 le puso la hojita del maple o del arce simplemente como un mensaje nuevo para renovar y que fuera un mensaje de unidad y de paz. Nosotros, por ejemplo, tenemos símbolos patrios como el escudo, que uno no sabe qué significan. Ahí todavía está el Canal de Panamá. Ahí hay un gorro que no es hablar mal de él, pero nadie de ustedes debe saber qué significa ese gorro. O sea que para acabar el narcotráfico, economía verde del cannabis, que puede ser el final de la guerra y puede ser la mayor capacidad para generar empleo en la historia de Colombia en los últimos 100 años. Bueno, candidato, ahora nos vamos a un espacio más dinámico, que son una serie de preguntas rápidas, y aquí el reto es que usted nos ayude respondiendo sí, no o paso la pregunta. ¿Está listo para esta serie de preguntas? Pues no sé si me aguanto así, sí o no. Alguna cosita les digo después del sí o del no. Bueno, vamos a ver, porque son bastantes preguntas. Entonces, ¿legalización total del cannabis recreativo? Totalmente de acuerdo, es la salvación de Colombia. ¿Segmentos exclusivos para mujeres en el transporte público? Bueno, yo creo que deberíamos ir de la mano los hombres y las mujeres. ¿Reforma a la policía? Totalmente. Qué bueno poder hablar de eso porque yo creo que, y perdonen que me expanda un poquito porque es un tema, me parece muy trascendental para el país. Yo creo que la gran queja que hay en América Latina es que la policía es corrupta. Y la queja que hay en Colombia es que la policía no respeta los derechos humanos. Creo que hay que reformar esa policía. Yo creo que hay que entregarle la policía a los alcaldes. Hay que municipalizar la policía para que los alcaldes se comprometan con la seguridad en las ciudades, en las ciudades y en los municipios no hay quien responda por la seguridad. Y yo también estoy de acuerdo en crear una nueva policía rural, porque el campo está solo. Los campesinos, los empresarios del campo no tienen quien los defienda. Yo estaría de acuerdo de crear una nueva policía rural, visible, especializada en derechos humanos y que también sea capaz de coger bandidos, porque un policía que no coja bandidos tampoco sirve. Bueno, ¿renta básica? Yo creo que los subsidios tienen que existir en todas las sociedades, pero Colombia no puede caer en que lo único que va a hacer son subsidios. Tenemos que producir más riqueza, tenemos que producir más empleo y por eso yo digo que quiero ser el revolucionario de las nuevas economías para que la gente viva más de su propia riqueza y no esperando un regalo del gobierno. Pero los subsidios son importantes en Estados Unidos, pero lo primero es que hay que tener un país que produzca riqueza y no que esté simplemente pensando en propuestas solamente de subsidios. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo para el sí, no, o puede pasar también, tranquilo. Muy difícil. ¿Fracking en Colombia? No, fracking, cero fracking, cero fracking. El petróleo está pasando de moda y eso es un peligro para el medio ambiente, para los ciudadanos y para la geología de la tierra. ¿Corredores verdes para ciclistas? Yo he sido el gobernante que más kilómetros de ciclovías ha hecho en Colombia. En Medellín y en Antioquia he hecho más de 500 kilómetros de ciclovías. ¿Educación superior gratuita? 100%, pero con cupos. Yo por eso estoy proponiendo que la educación superior sea gratuita, pero como aquí se quedan 400.000 jóvenes sin educación cada año, de nada vale proclamarla. Por eso yo quiero entregarle una universidad digital a cada departamento para crear 1 millón de cupos y gratis. ¿Más financiación para la primera infancia? ¿Sí, no o paso? Sí, y mucha. ¿Legalización de migrantes? El país, esto no se puede contestar sí o no porque parece un desalmado, pero en todos los países del mundo hay unos mecanismos para los migrantes.
Este es el único país, Colombia, donde ha decidido que todo el mundo puede entrar como le dé la gana, sin conocer sus antecedentes, sin saber quién son, que hay que recibir con amor a los migrantes, pero nosotros no podemos recibir los migrantes como una gallina ciega, con los ojos cerrados, sin saber quién viene al país. ¿Restitución de tierras? Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que eso está sin reglamentación total y creo que ha traído un enfrentamiento de clases que hay que bregar a superar rápidamente. ¿Acuerdos de paz con otras guerrillas? Con todo. Yo estoy de acuerdo no solo con las guerrillas, conversar con las guerrillas, sino conversar con todos los actores en armas que el Estado no ha sido capaz de derrotar. Aquí en Colombia hay no solamente guerrilla, sino que hay también una gran cantidad de bandas, por ejemplo, como el Clan del Golfo, que el Estado no ha sido capaz de derrotar. Pues si ellos se quieren rendir bajo algunas condiciones especiales, yo estaría de acuerdo a ver si, como empezamos esta reunión, a ver si alguna vez, antes de morirnos, tenemos paz, así sea 24 horas antes. ¿Educación mediática para toda la población? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Salud universal gratuita? Estoy totalmente de acuerdo. Es que la Constitución lo dice, que la salud es un derecho irrenunciable y nosotros no lo hemos puesto todavía como que fuera algo legal y permanente. ¿Compes de política pública para la protección de líderes sociales? Eso sí que lo necesitamos. En Colombia tenemos las juntas de acción comunal. ¿Ustedes saben cuántos son los miembros de las juntas de acción comunal, que son los líderes sociales que están en todos los rincones de Colombia? Donde el Estado no está, hay una junta de acción comunal de líderes sociales. Son 7 millones de comunales en Colombia. Y esos son los que han puesto más muertos. Y los demás líderes sociales. Yo creo que Colombia tiene que rápidamente hacer una gran política nacional para que protejamos a los líderes sociales y obviamente ahí están esos 7 millones de líderes comunales que trabajan todo el día por la comunidad y por ayudarle gratis a la comunidad es por lo que los bandidos los asesinan y por eso tenemos tan mala fama en el mundo. ¿Más impuestos? No, yo por el contrario, yo quiero que bajemos los impuestos. Mi propuesta principal es que el IVA lo bajemos del 19 al 6% y suprimamos todas las exenciones tributarias y recogemos más dinero. En este país las reformas tributarias también hacen parte de la corrupción, porque le están cobrando impuestos a la gente para que los grandes capitales y los carteles corruptos del IVA se queden con ese dinero. O sea que yo haría una reforma tributaria de un renglón. Bajas el IVA al 19 al 6% y se quitan todas las exenciones tributarias y no más. Con eso estamos devolviéndole al ciudadano, bajando el costo de la vida en un 13%. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Gracias. Bueno, regresamos esta noche a Avispando la Capital, más votos, más democracia y regresamos a nuestras preguntas que se basan en esas 3.000 propuestas ciudadanas que hemos venido recogiendo a través de la plataforma www.elavisperopropuestas.org. Vamos a ver las secciones. ¿Cuál escoge, candidato? Pues vámonos con salud, que no lo hemos discutido. Perfecto, entonces ahí la propuesta ciudadana dice asegurar el trabajo digno en el sector salud. Y la pregunta dice, ¿cómo mejorar las condiciones laborales del sector salud? La salud en Colombia hay que fortalecerla mucho más y quitarle mucha intermediación. A los trabajadores en salud no se les paga, muy en parte es porque el gobierno le paga a las EPS y el gobierno se demora para pagarle a las EPS. Y fuera de eso, las EPS se demoran para mandarle el dinero a los hospitales. Entonces, lo que hay allí es como un peregrinaje burocrático de los recursos y los, digamos, trabajadores de la salud no reciben adecuadamente los dineros. Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. Primero hay que mejorar el sistema de salud. Mi propuesta es que en Colombia hagamos 1.000 hospitales nuevos.
aquí tuvimos una pandemia y no se hizo un solo hospital nuevo. Y yo tengo el pálpito que la mitad o más de la gente que murió es porque no encontraba atención en los hospitales. No solamente los que tenían COVID, sino que había gente enferma que no lo recibían de otras enfermedades porque estaba el hospital lleno. Y no escuché nunca una propuesta de hacer más infraestructura. Cuando se hacen unos Juegos Centroamericanos o el Caribe o un campeonato mundial de cualquier deporte, lo que le queda a la región son los escenarios. Nosotros estamos acabando una pandemia y no nos quedó nada, nos quedó la tristeza de tanto muerto, pero nos debe haber quedado siquiera 1.000 o 2.000 hospitales públicos. Entonces, eso es lo que yo propongo, más hospitales públicos y claro, que le paguemos más. ¿Qué es lo que, en mi opinión, tenemos que reformar? La intermediación. Yo creo que hay que buscar un mecanismo para que el gobierno, que es el que maneja esa gran bolsa de salud, le pague directamente a las IPS, a los hospitales, y tratar de quitarle el protagonismo que tienen las EPS de guardar la plata ahí, que además es una corrupción, porque a veces las EPS dicen, yo te pago si me rebajas el 15%, yo te pago si me rebajas el 10%, o los mismos funcionarios, yo te pago si me das una platica a mí por debajo. Entonces, a mí me parece que hay que crear un sistema directo para que el dinero vaya a los hospitales y a las IPS y acabemos una intermediación innecesaria que tenemos hoy en el país. Candidato, bueno, muchas gracias y queremos dejarle un minuto para que usted se despida de toda nuestra audiencia antes de que finalicemos el programa. Lo primero, agradecerles a Canal Capital, a usted, Juliana, a todos los demás compañeros de esta sesión por un programa tan espectacular. Y así nos deberían de coger a todos los candidatos, así en caliente, para ver si realmente tenemos la capacidad de gobernar un país, porque en el gobierno no sabe a qué se levanta. A uno no le van a decir que mañana levantar y hay 20 muertos, o que le van a levantar y van a hacer un paro. No, así hay que actuar cuando uno está gobernando. Y hay que amar en secreto los problemas. O sea, el que no ama en secreto los problemas no va a ser un líder grande nunca. Quiero terminar diciéndole a todos los seguidores de Canal Capital y de ustedes que un tema que no tocamos y a mí me duele en el corazón, que es los altos costos de los servicios públicos. En Colombia, el gran escándalo hoy es cómo ha subido el costo de la vida. Yo creo que es un problema nuevo que las familias lo tienen. Yo quiero ser ese presidente que rebaje el costo de la vida. Y en particular los servicios públicos hoy se están comiendo el 20 o el 25% de los ingresos familiares de los más pobres. Las tarifas de energía están subiendo, por ejemplo, en la costa caribe hasta un 40%. Eso es inaceptable. Yo quiero decirles que cuando fui alcalde de Medellín, congelé las tarifas de servicios públicos durante todo mi mandato. Y Medellín siempre tuvo, y Antioquia, las tarifas más baratas de Colombia. Otra vez se volvieron a subir. Por eso yo quiero decirles que garantizo que durante mi presidencia vamos a tener los servicios públicos y las tarifas de energía congeladas con la inflación para que no dejemos que haya tanto abuso como ocurre hoy. Vamos a reformar la CREC. Con la CREC le ha ido muy bien a los dueños de la energía, pero muy mal a los ciudadanos. Congelar las tarifas de energía y de servicios públicos va a ser una conquista ciudadana importante para bajar el costo de la vida. Muchísimas gracias, candidato, a todos nuestros invitados de esta noche, a la audiencia que se conectó. Todos los miércoles a las 7 de la noche estamos aquí por Canal Capital con todas las candidaturas y les recordamos que nos pueden escribir, seguir e inscribirse para participar en la plataforma de www.elavisperopropuestas.org y a través de nuestras redes sociales de @canalcapital, @movilizatorio y @elavisperomov. Muchas gracias y buenas noches. Capital, Sistema de Comunicación Pública en alianza con Movilizatorio y El Avispero, presentaron Especiales Capital. Más votos, más democracia. Avispando la capital.